que a mi ser. Amado Dios, por medio de este canto queremos expresar que nuestro deseo de estar en este lugar a esta hora de la mañana es tener un momento de intimidad contigo. Señor, a pesar de que estamos disfrutando de la comunión los unos con los otros, no perdemos de vista el hecho de que estamos solamente tú y yo, que solamente estamos nosotros, Señor, y que hemos venido a alimentarnos de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que en nuestro corazón tú lo puedas preparar, que tu Espíritu Santo quite todo lo que estorba en este momento, para que la semilla de tu palabra pueda quedar sembrada y que la presencia de tu Espíritu pueda hacer fructificar esta palabra. Señor, mientras esta palabra es anunciada, quiero pedirte que tú hagas milagros, porque tu palabra es una palabra creadora. Por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Tú dijiste, sea la luz, y la luz fue hecha. Así también, Señor, queremos pedirte que la salud sea dada a los corazones, a los cuerpos enfermos. La fortaleza sea entregada al corazón débil. La respuesta, Señor, pueda venir al corazón afligido. Esa es nuestra petición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos, porque Dios nos concede una nueva misericordia. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo número 5. Carta a los Hebreos, capítulo número 5. Y vamos a leer a partir del versículo número 11 en adelante. Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Qué alegría que usted haya aceptado la invitación para estar en medio nuestro. Nosotros queremos ser una familia para usted y queremos que usted vea este lugar como su segundo hogar. Carta a los Hebreos, capítulo número 5. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. La palabra de Dios nos dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Amén. Hasta ahí dejamos la palabra, hermanos. Pueden sentarse, por favor. La Biblia nos enseña, hermanos, que la experiencia de la salvación es como un nuevo nacimiento, y por eso es que el recién convertido es comparado como un bebé espiritual, alguien que acaba de nacer en la fe. Y a partir de acá deberíamos nosotros de establecer entonces la posibilidad de que todos los cristianos somos llamados a desarrollarnos y a crecer hasta alcanzar la altura del varón perfecto. Si bien es cierto, en el momento en el que creímos, nos convertimos en un pequeño bebé recién nacido en la fe. Como todo en la vida, esto debe de crecer, desarrollarse hasta alcanzar la madurez que le permita a esa persona ser independiente de los demás. Entonces todo cristiano es llamado a crecer y a madurar espiritualmente como el bebé que crece hasta que llega a ser un adulto.
El crecimiento para el cristiano no es una opción, es su determinación. La madurez cristiana no es una alternativa, es un llamado imperante de parte de Dios para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo podemos saber nosotros en realidad que una persona, un cristiano, es maduro? Porque dicho sea de paso, la madurez no la otorga el tiempo de estar en una iglesia. La madurez cristiana tampoco la otorga un privilegio. La madurez cristiana tampoco viene por herencia. La madurez cristiana solamente se alcanza por medio de un desarrollo constante y continuo. Entonces, ¿cómo medimos nosotros la madurez espiritual? Y no la del hermano que tiene a su lado, sino que cómo mide usted su crecimiento, cómo mide usted su desarrollo, cómo mide usted su madurez. Porque ya lo dije, el crecimiento y la madurez del cristiano no es una opción, es su determinación. No es una alternativa, es un mandato de parte de Dios. Todos los que estamos acá somos llamados a madurar en la fe. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que estoy creciendo en la fe? Alguien podría decir, hermano, yo estoy madurando en la fe porque tengo ya 10 años de estar en la iglesia y de creer en Jesucristo. Eso no necesariamente es un sinónimo de crecimiento o de madurez. Tampoco madurez es poseer dones del Espíritu, porque la iglesia de Corinto era una iglesia que florecía en los carismas del Espíritu, pero Pablo tiene que decirles que son unos carnales. Entonces, ¿cómo medimos nosotros nuestro crecimiento? Y aquí es importante que todos entendamos que el crecimiento determina nuestra salud. Quiero que piense por un momento en esto. Imagínese si su niño, que recientemente acaba de cargar entre sus brazos, pasan 2, 3, 4, 5 años y siempre mantiene la misma estatura y siempre mantiene el mismo peso, usted rápidamente va a notar que algo no anda bien con ese niño. Si pasan 5, 10 años y ese niño no crece, sino que se mantiene escuálido, un poco quizás enfermo, no se desarrolla completamente, usted rápidamente va a notar que hay algo que no anda bien con ese niño. Porque crecimiento y madurez es sinónimo de salud. Cuando no crecemos, cuando no maduramos en la fe, hay un indicador que nos está diciendo que nos estamos enfermando espiritualmente. Y sin darnos cuenta, mis estimados hermanos y hermanas, tenemos que llegar a la conclusión que muchos de nosotros en realidad estamos teniendo vidas espirituales raquíticas, espiritualmente enfermizas. Entonces, ¿cómo yo distingo si estoy creciendo o no estoy creciendo? En primer lugar, quiero mencionarles que hay algo que detiene nuestro crecimiento. ¿Qué es aquello que puede paralizar el crecimiento de un cristiano? Vea lo que dice el versículo número 11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. Y vea lo que dice la parte final del versículo 11. Porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. El escritor de Hebreos ha venido hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec en toda esta carta. Y el pastor que escribe esta carta está tan emocionado hablando acerca de las implicaciones del sacerdocio de Melquisedec. Pero llega un momento en que este maestro se detiene y dice, bueno, les estoy explicando cosas que ellos no entienden ahorita. Y por eso es que el versículo 11 dice, mire hermano, yo tengo mucho que decirles a ustedes acerca de la profundidad y de la riqueza del sacerdocio de Cristo, pero me doy cuenta que ustedes no tienen la madurez para entenderlo. No tienen la madurez para entenderlo. Y él da la razón porque ellos no pueden entender esta palabra.
Y el versículo 11 en la parte final dice: porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. La Reina Valera lo traduce y dice: ustedes son tardos para oír, para entender. Entonces, ¿qué es lo primero que detiene tu crecimiento espiritual? ¿Qué es lo primero que paraliza tu madurez cristiana? Esto se llama pereza. La palabra que acá se traduce: ustedes son lentos. Eso es lo que dice el versículo número 11 en la Reina Valera. Dice: ustedes son lentos, son tardos para oír. Es la palabra que se puede traducir como pereza. Ustedes son muy perezosos. Son como aquellos estudiantes que van de mala gana, ¿verdad?, a su centro de estudios, y cuando llegan al salón se sientan de último, pasan platicando, se ponen a hacer dibujitos en el cuaderno, a mandar mensajitos, a ver memes. A eso llegan a la escuela, a eso llegan al centro de estudio, y se vuelven perezosos. El escritor ahora está diciendo que una de las cosas que puede detener nuestro crecimiento espiritual es la pereza. Es la pereza. Y dice algo más, hermanos y hermanas, porque la pereza, hermanos y hermanas, es como algo que va ralentizando el crecimiento. Ya no hay un empeño por aprender, por descubrir. ¿Sabe qué es lo que hace que una persona tenga la capacidad de encontrar nuevas posibilidades, soluciones, que tenga la capacidad incluso de reinventarse aún en medio de una crisis, que tiene la capacidad de aprender? Uno de los mayores problemas que tienen las iglesias grandes como la nuestra es que creen que ya saben todo acerca del evangelio. Uno de los mayores problemas que tienen los cristianos que tienen bastante tiempo de estar en el evangelio es que piensan que ya nadie les puede enseñar nada, y mucho menos si esa persona que les está predicando es más joven que ellos. Probablemente quizás alguno de ustedes podría decir: ay, hermano, cuando yo estaba en el evangelio usted acababa de nacer. Seguramente, y eso delata su edad. Pero hay personas que dicen: ¿y este qué me va a enseñar a mí? O de repente, hermanos, el predicador abre la escritura y lee un pasaje de la Biblia y la persona inmediatamente se prejuicia y dice: ya sé de qué va a hablar. Y nos volvemos tardos para oír. Pero déjeme decirle algo: en Dios todos los días podemos aprender algo nuevo. En el Señor podemos tener nuevas experiencias. En el Señor podemos experimentar nuevos milagros. En el Señor podemos experimentar su gracia continuamente si tenemos el corazón dispuesto para oír la palabra de Dios. Este día no es un domingo más. Este día no es, hermanos y hermanas, una cita más en la iglesia. Este día Dios tiene algo nuevo que enseñarte, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra. Pero necesitamos tener un corazón dispuesto. Las personas que dicen: salí igual de la iglesia, es porque entraron igual a la iglesia. Yo espero que cuando usted haya entrado a este salón, usted haya venido con el corazón dispuesto de que Dios le hable. ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable esta mañana? Dios no puede depositar su vino nuevo en alguien que ya está topado, en alguien que ya se cree que está lleno, que no puede aprender algo nuevo. Si usted, por ejemplo, dice: ay, hermano, es que a mí ya no me entra nada. Ay, hermano, es que yo soy bien topado. Hay personas, hermanos, que cuando se les presenta un desafío: mire, ¿y por qué no estudia? Ay, hermano, si apenas tengo, si tengo 30 años, ya estoy viejo, dicen. Hermano, ¿y por qué no aprende este oficio? Ay, es que yo tengo 35 años, ya no me da la cabeza. Tú mismo estás matando tus neuronas.
Y lo mismo puede ocurrir con el Señor. Cuando no preparamos nuestro corazón para escuchar su palabra, nuestro crecimiento se comienza a volver lento. Entonces lo primero que tenemos que quitar de nuestro corazón es nuestra indiferencia a no aprender, a no escuchar de la palabra de Dios. Por eso es que el escritor les dice: miren, hermanos, ustedes son muy lentos para aprender, pero son lentos porque se creen sabios, se creen maestros en su propia opinión. ¿Sabe que no hay peor cosa que usted lleve su vehículo, por ejemplo, al mecánico y usted le esté diciendo al mecánico lo que tiene que hacer? Mire, no haga este cambio, no, yo creo que no es esto lo que hay que arreglarle esto otro. Entonces uno se pregunta: ¿y para qué lo llevó al mecánico si usted sabe o cree lo que su vehículo necesita? Si usted va ante un técnico, ya sea de automotriz o de lo que sea, es porque usted reconoce que no sabe algo. Y si usted viene acá a la iglesia, hermanos y hermanas, es porque usted sabe que necesita aprender cada día más de la palabra de Dios. ¿Cuántos venimos con esa necesidad? Eso entonces va a quitar su pereza. Eso va a quitar su pereza. Y dice el versículo 12 y 13: en realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia y es como un niño de pecho. Vea algo: ¿quién es el que es maduro en la fe? El que es maduro en la fe es el que ayuda a otra persona o a otros en su crecimiento en la fe. Fíjese algo. Por eso es que el versículo 12 dice: a estas alturas, mis estimados hermanos, ustedes ya deberían de ser maestros. En vez de que yo les esté ayudando a ustedes, ustedes a estas alturas deberían de estar ayudando a otras personas. Lo que el escritor está señalando acá es muy importante, porque la madurez cristiana implica en que no solo asumo la responsabilidad y el cuidado de mi crecimiento, sino que también asumo la responsabilidad y el crecimiento de los bebés en la fe. Yo ayudo a otras personas. Es decir, una persona madura en la fe es la que ayuda a otros a desarrollarse. Tiene un deseo de apoyar a otros. Pero ¿sabe cuál es la característica número 1 del inmaduro? El inmaduro siempre hace demandas hacia él mismo. El inmaduro siempre exige a otros para que lo motiven a crecer. El maduro no necesita que lo motiven, él ayuda a otros. Pero el inmaduro es el que siempre está demandando. No, es que yo no voy a la iglesia porque no pasó el líder a tocarme la puerta para que me subiera al bus y me subiera a la carretilla para subirme al bus. No, es que yo no fui a la iglesia porque el supervisor no me hizo la invitación. No, es que yo no sirvo en la célula porque en realidad nadie me ha visto. El inmaduro siempre está demandando atención, el inmaduro siempre está exigiendo derechos, el inmaduro siempre quiere ser el centro de atención. Pero el maduro sabe que tiene una responsabilidad con Dios y tiene una responsabilidad con otras personas. ¿Sabe algo? Es válido que su niño diga: yo no fui a la iglesia porque papá no me llevó.
Porque su niño depende de usted. Y usted es el responsable de su hijo, de su hija. Si yo le pregunto a su hijo: hey, mira, Roberto, ¿por qué no fuiste a la iglesia, Robertito? Es que papá no me llevó. Y es un niño de 5 años, 6, 7 años. Yo lo entendería. Él necesita que alguien lo cuide. Pero si yo le pregunto al papá: hey, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Hey, hermano Roberto, ¿por qué no fue a la iglesia? Es que el supervisor no me vino a traer. Ese es un inmaduro que está demandando atención. ¿Sabe, hermanos? Hay gente que tiene añales de estar en la iglesia. Hay gente cuyos cabellos se han emblanquecido y su rostro ha surcado la línea del tiempo, pero siguen siendo bebés en la fe. Siguen siendo inmaduros en la fe. Y muchas veces a ellos hay que estarlos chineando como bebés. Pero por eso, hermanos y hermanas, tiene que entender algo. El maduro en la fe se involucra a ayudar a otros, como el maestro que enseña. El inmaduro en la fe es el que demanda tiempo, es el que demanda atención, es el que exige que sus necesidades sean satisfechas. Y si sus demandas no son satisfechas, prepárese, porque ese inmaduro en la fe le va a hacer un caprichito. Ya no voy a la iglesia, ahí en esa iglesia no hay amor. Y comienza a hacer rabietas. Que yo quiero al supervisor y al pastor para ir a la iglesia y congregarme. Y usted los puede ver. Recuerdo, hermanos y hermanas, que en mis primeros años en la vida cristiana, un tío al que yo aprecio mucho, él está en Estados Unidos, creo que él fue mi primer mentor. Con él iba a la iglesia todos los días. Tenía como 10, 11 años. Pero por la misma situación del país, él tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos y me dijo: bueno, hijo, ya no te voy a poder llevar a la iglesia. Tenía 11 años. Y recuerdo perfectamente la tarde, saliendo de la escuela, cuando creo que fue Dios de alguna manera el que platicó conmigo y me dijo: ¿qué vas a hacer ahora? Un niño de 11 años bien pudo haber dicho: bueno, ya no voy a la iglesia porque mi tío, ya no hay quien me lleve a la iglesia, yo soy un niño apenas. Pero recuerdo, hermanos, que a esa edad de 11 años tomé la determinación que mi responsabilidad no era con mi tío, sino que era con el Señor, quien era quien me había llamado. Salí a las 5:30 de la escuela y me iba corriendo porque el culto comenzaba a las 6 de la tarde. Y ellos me veían, hermanos, mis compañeritos, que iba corriendo con mi hermano de 6 años. Tenía que llevarlo a él también a la iglesia. Y la primera vez que mis papás no me encontraron en la casa, a eso de las 7:30 de la noche, ellos estaban asustados. Cuando ven al niño de 11 años con su hermanito de 6 llegando a las 8:15, 8:30 a la casa, porque veníamos de la iglesia solos. No me diga usted, señor de 30, señorona de 40, que no puede venir solo o sola a la iglesia. Ya no dijeron amén, hermano. Están callados ustedes. Usted tiene que tomar su crecimiento y su madurez como un compromiso personal. No espere que toda la vida lo anden chineando. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos una vasta cantidad de referencias acerca de las cualidades y las características de una persona espiritual y madura. Y la Biblia está llena de personas que maduraron, pero solo quiero hacer referencia a los principios que el apóstol Pablo señala de una persona que ha decidido convertirse en una persona madura en la fe. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Vea lo que Pablo dice.
Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Oiga lo que dice Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Vamos con lo primero. ¿Cómo me encamino yo hacia la madurez cristiana? En primer lugar, la forma en que hablamos. Pablo dice que cuando era niño, hablaba como ¿qué? Como niño. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, hermanos, habla la boca. ¿Qué habla usted? Porque lo que usted habla determina también en buena medida que tanto ha crecido. El inmaduro espiritual vive la vida quejándose, murmurando, criticando, exaltándose a sí mismo, habla con arrogancia, muchas veces habla con obscenidades, ofende a sus semejantes. Y si habla en estas condiciones, debemos de concluir entonces que esta es una persona espiritualmente inmadura. Si usted es una persona que vive criticando, murmurando, señalando, usted es un arrogante, le gusta hablar mucho acerca de sí mismo, es una persona ofensiva, hiriente, obscena, usted es un inmaduro. ¿Se ha fijado que muchas veces dicen que los niños no mienten? Los niños pueden ser muy imprudentes. De repente quizás el niño dice una imprudencia de su familia, pero uno entiende que el niño habla de manera imprudente porque es su edad. Pero lamentablemente también hay muchos cristianos que hablan como niños, revelan lo que hay en sus corazones en la forma en cómo se dirigen hacia otros. Y aun cuando su cuerpo parece el de un adulto, en la forma en cómo hablan, claramente revelan su inmadurez. Entonces, ¿usted cómo habla? ¿De qué habla? ¿Cuáles son sus intereses? Porque lo que usted diga determina mucho de su crecimiento. Hay gente que, le digo, hermanos y hermanas, hablan tan inmaduramente, son irreverentes, porque eso describe su poca madurez cristiana. En una ocasión, hermanos, estaba hablando con una hermana anfitriona, no de acá, y estábamos hablando de la célula, porque en la casa de ella se hacía una célula infantil y una de jóvenes, y hablando acerca del trimestre y del crecimiento que se estaba teniendo. En eso el esposo de la hermana quiso intervenir. Hermano Jonathan dijo: ¿sabe? Yo lo que pienso que podríamos hacer en la célula es esto. Y la hermana rápidamente le dijo: usted cállese, que yo estoy hablando con el hermano Jonathan. Así le dijo. Y el esposo se quedó callado. Pero me llamó bastante la atención cómo la hermana le dijo: usted cállese. Esa forma tan irrespetuosa revelaba la madurez de la hermana. Y yo le dije: hermana, no está bien que usted le hable así a su esposo. Ay, es que este me desespera, me dijo. Yo sé que las hermanas no dirían eso de sus esposos acá. Dicen amén, hermanas. Bueno, el que calla otorga, dicen. Pero mire, la hermana con ese entusiasmo: usted cállese. Y yo le pregunté a ella: hermana, ¿no ha leído lo que la Biblia dice? Esposas, respeten a sus maridos. La liberación masculina, hermanos.
Ahí habló un hermano por todo el gremio. Pero es lo que le estoy diciendo. Es gente, y no crea que ella era recién convertida, tenía años de estar en la iglesia. ¿Cómo es posible que una persona teniendo años de estar en la iglesia siga conservando un lenguaje hiriente, obsceno, vulgar? ¿Cómo es posible que una persona teniendo años de estar en la iglesia utilice la lengua para destruir a otros? ¿Sabe por qué? Porque los niños espiritualmente son hirientes. ¿Se ha fijado esto? Si usted tiene niños pequeños ya lo habrá notado. En el kinder, en la escuela, los niños fácilmente dicen lo que piensan. Ese niño es feo, mami. Mira cómo tiene el pelo, parece mascón, mami. O la niña le puede decir, mami, mira esa niña qué fea es. Pero ¿por qué los niños sueltan todo lo que dicen así sin pensarlo? Porque son inmaduros. El maduro en la fe piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar si lo que va a decir edifica, si lo que va a decir nutre, si lo que va a decir fortalece. Entonces Pablo primero dice, cuando era niño hablaba como niño, pero ya no hablo como niño. Segundo, Pablo dice, pensaba como niño. Hermanos y hermanas, el rey Salomón, escribiendo su proverbio, él decía que tal es el pensamiento del hombre, así es él, dice Salomón. Dime qué es lo que usted piensa en el resto del día, qué es lo que más piensa en el día, y yo le puedo decir quién es usted. Nuestros pensamientos determinan en buena medida lo egoístas, los soberbios, lo orgullosos que podemos ser. Hay gente, hermanos, cuyos pensamientos son pensamientos vanos. Piensan, hermanos, en cosas que no bendicen. La Biblia nos dice que somos llamados a desarrollar la mente de Cristo. A ver, ¿cómo pensaba Cristo? ¿Cómo pensaba el Señor? A veces, hermanos, por la forma en cómo una persona piensa, uno puede entender por qué su vida es tan pequeña. Lo he dicho en otras ocasiones hablando con otros hermanos. ¿Sabe, hermano? La pobreza no es pobreza solamente la económica. Porque hay gente que no tiene dinero en su bolsillo, pero en su pensamiento son personas muy prósperas. En una ocasión, fíjese, le voy a compartir esto, un secreto de estado. Una hermana continuamente venía acá a la iglesia, hermano, fíjese que tengo esta necesidad, ¿será que nos pueden ayudar? Y haciendo las averiguaciones con el pastor, con los hermanos, se le ayudaba. A la vuelta del mes volvía a venir, hermano, fíjese que estoy pasando esta necesidad, por favor, ayúdeme. Se le volvía a ayudar. Pero un momento en que con los hermanos platicando, ellos decidieron, vamos a hacer una cosa con este hermano. Le vamos a comprar una plancha para que ella pueda hacer tortillas en su casa. Le vamos a proveer de los materiales para que comience su negocio. Y de esa forma la hermana pueda subsistir, porque no siempre le vamos a poder ayudar. Estuvimos de acuerdo y dijimos, está bien. Hermano, se le compró el material, el instrumento, se lo dimos. No crea que nos hizo una cara de mucha felicidad. Y a la vuelta de la semana terminó vendiendo la plancha que se le había dado.
La pobreza no es solamente pobreza económica, muchas veces es pobreza mental. En otra ocasión, eso pasó hace poco, una muchacha joven, igual, hermano, ¿cree que la iglesia me puede ayudar a pagar la casa? Fíjese que debo 5,400. Así como no, le dijimos nosotros. Y es una persona a la que se le estaba ayudando muchas veces. Y siempre le decimos, hermana, busque trabajo. Es que no puedo porque tengo 2 niños, dice. ¿Cuántas mujeres de las que están acá tienen hijos pequeños y aún así salen adelante? Pero muchas veces, hermanos y hermanas, la pobreza no es pobreza solamente económica, es pobreza mental. Y el Señor no desea que seamos pobres mentalmente. Tienes la mente de Cristo. Tú eres capaz de ver oportunidades donde hay puertas cerradas. Aún si te pusieran a vender piedras, el Señor te bendeciría, porque Él es el que está contigo peleando cada batalla de tu vida. Por eso, hermanos, permitamos que la palabra de Dios esté en nuestra vida para poder pensar ante este problema. ¿Qué voy a hacer? Porque la forma en cómo pensamos determina si estamos creciendo o no estamos creciendo. Tercero, dice Pablo, juzgaba como niño. Juzgaba como niño. La forma en cómo vemos la vida también determina cuáles son nuestras prioridades. A ver, yo le pregunto a usted, ¿cuáles creen ustedes que son las actividades de un niño? Las más importantes para un niño. Si yo tomo a su niño de 5 o 6 años y le pregunto, hey Marito, hey Carlitos, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué crees que me va a decir ese niño? No, ¿qué crees que me va a decir ese niño de 5 o 6 años? Yo quiero mi tablet. Yo quiero jugar pelota. Si yo le pregunto a Margarita de 5 años, Margarita, ¿cuáles son tus actividades de este día? Lo que Margarita me va a decir es jugar a las muñecas. Porque su vida, todo gira alrededor del juego. Y está bien, es su etapa de la vida. Pero cuando vemos a hombres de 30 años jugando con el teléfono, hay algo que no está bien, mi estimado. Cuando vemos gente irresponsable que son capaces de ir a perder el tiempo y abrir la boca en la cancha descuidando a su familia, eso no es madurez. ¿No dijeron amén? En la vida, la madurez está dada por las prioridades. ¿Qué es prioridad? ¿Qué es prioridad para nosotros como cristianos? El niño es normal, al niño hay que estarle diciendo, papi, ya jugaste 3 horas, hay que ponerse a estudiar. A la niña es normal decirle, hey mami, entra, tienes que comer y después ponerte a hacer las tareas. Pero que a nosotros nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, siendo, perdónenme hermanos, no voy a ocupar esta palabra, pero la quería decir, siendo veteranos, usted me entiende, y el que no entendió le pregunta a la salida. Siendo veteranos y que nos estén diciendo lo que hay que hacer, ¿qué es eso, hermano? ¿Es inmadurez? ¿Sabe cuál es la mayor queja que tengo yo de las esposas en la oficina? Esposos inmaduros. Esposos inmaduros. Hermano, viera cómo le paso diciendo yo, hijo, guarda el PlayStation, vamos a la iglesia. No dicen amén los hermanos.
Mi amor, mira, hay que comprarle medicinas al niño. Ah, no, yo tengo que ir a jugar. Ahí ve vos cómo haces. ¿Cómo que si solo ella lo hizo usted? No, si usted también contribuyó, ¿no se acuerda? Hay gente, mis estimados hermanos y hermanas, que juzgan la vida como niños. No asumen la responsabilidad. Tengo un gran temor con los jóvenes de la iglesia y en términos generales, y es que no asuman la responsabilidad. No toda la vida vas a vivir con papá y mamá. Llegará un momento en que vas a asumir la responsabilidad. Y mucho, hermanos, mucho del problema la tenemos nosotros como padres. Todavía a nuestro niño neandertal de 25, 30 años le llamamos el bebé, el niño. Le recogemos todo, no le enseñamos responsabilidades. ¿Se acuerda usted hace unos 20 o 25 años cuando se decía fulanito tiene 25? Ya lo veíamos como un adulto. Una persona de 25 ya la veíamos como una persona madura. Y hoy le preguntamos a un chavito de 25 años y todavía no sabe qué hacer en la vida. Hermanos, por eso les he dicho a ustedes esta mañana, el llamado que Dios nos hace es a crecer y a madurar. Pero para crecer y madurar, aprenda a definir prioridades. ¿Sabe qué es lo que yo le digo a los muchachos que están en la década de los 20 a los 30 años? Mira, hijo, eso se va así de rápido. ¿Se acuerda usted, verdad, que antes podía comer de todo, no engordaba? Se caía, no me pasó nada y seguía jugando. Y hoy llegando a los 30, hermano, llegando a los 40, medio levanta algo y le truena todo. Y el cuerpo nos está diciendo, hey, ya no eres el mismo jovencito. Tienes que asumir con responsabilidad las prioridades de la vida. Y una de las cosas, hermanos y hermanas, que debemos nosotros de asumir con responsabilidad es nuestro crecimiento cristiano. Si hay un hermano al que nosotros estimamos que ya no viene a la iglesia, que ya no sirve al Señor, no por eso me voy a lanzar yo al mundo. Ay, como nadie quiere, yo tampoco. ¿Qué acaso esa persona murió por ti en la cruz? Cada uno de nosotros, dice la Biblia, vamos a dar cuenta al Señor, quien todo lo juzga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como la madurez no es algo que se consiga de la noche a la mañana, sino que es un proceso, vea lo que dice el versículo 14 con lo que voy terminando. En cambio, el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los adultos. Oiga esto, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, ¿qué necesito yo para madurar? Ejercitarme. Señor, dame paciencia, dice alguien. Pues no es algo que se deba de pedir, es algo que debes de desarrollar. Señor, yo quiero ser una persona paciente. Pues te va a rodear de personas problemáticas y gente difícil para que desarrolles la paciencia. Señor, dame dominio propio. El Señor te va a llevar a circunstancias difíciles para que aprendas a dominarte a ti mismo. Lo que le quiero decir es que la madurez cristiana solamente se alcanza cuando ejercitamos. Tiene que ejercitarse. ¿Por qué a un bebé recién nacido usted no le puede dar lo que usted come?
porque sus órganos no están completamente desarrollados, no tienen la capacidad para procesar los alimentos como usted. Pero con el tiempo lo comienzan a ejercitar. De repente usted le agrega una papilla, de repente una frutita pelada, y poco a poco le va sumando a la dieta. De la misma manera nosotros queremos crecer y queremos madurar en la fe. Aprendamos a ejercitarnos. Tenemos que ejercitarnos, hermanos, en la oración, ejercitarnos en la palabra, ejercitarnos en el amor. Ejercítese en la fe. Porque si usted quiere seguir siendo un bebé espiritual, usted va a esperar que toda la vida lo anden chineando, lo anden cargando como un bebé. Pero Dios desea que crezcamos y maduremos hasta llegar a la altura del varón perfecto. Amén, hermanos. Déselo fuerte si es para Él. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie y vamos a orar por usted. Si usted desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse también con el Señor, póngase en pie y vamos a orar por usted. Queremos orar por usted. La vida cristiana comienza en el momento en el que nacemos de nuevo, en el momento en que confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Y a partir de ese momento comenzamos a crecer. Ese es el deber ser. Pero si tal vez en algún momento usted, hermano y hermana, se alejó del Señor y su crecimiento se estancó, hoy puede comenzar de nuevo reconciliándose con el Señor. Así que si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Le invito para que se ponga de pie. La iglesia, ayúdeme a orar para que el Señor toque los corazones. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo? No puedo extender mucho este llamado porque el tiempo en este horario siempre es mi peor enemigo. Tú puedes entregarle tu vida a Cristo esta mañana poniéndote en pie. Eso será para nosotros una señal de que has tomado esta decisión. También para usted, estimado oyente de la radio que nos escucha en el occidente del país o fuera del país a través del internet, somos llamados a madurar. Pero es importante que permanezcamos en el Señor. Y la madurez solamente viene cuando nos ejercitamos, cuando asumimos con responsabilidad las tareas que Dios nos ha asignado. Así que si usted quiere reconciliarse con el Señor, también puede hacerlo ahí en su hogar. Vamos a orar, hermanos. Pero si en lo que estoy orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, póngase en pie. Yo sé que el Señor te ha tocado esta mañana. Es el Señor el que pone el sentir, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y solamente necesitas de humildad para reconocer que le necesitas a Él. ¿Habrá alguien esta mañana? Si no lo hay, oremos entonces, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, porque tú nos llamas a crecer, a madurar. Pero eso solamente es posible cuando dejamos las cosas de niño, cuando dejamos de hablar como niños, de pensar como niños, de juzgar como niños y aprendemos a ejercitarnos. Cuando asumimos la responsabilidad no de que nos ayuden necesariamente, sino de ayudar a otros. Cuando tomamos la responsabilidad, Señor, de hacer tu voluntad, de obedecerla. Queremos pedirte que tú bendigas, Señor, a tu pueblo en esta ruta de crecimiento. Necesitamos, Señor, que tú nos inspires como siempre lo haces por tu palabra,
Pero ayúdanos a nosotros a ejercitarnos en la fe, a ejercitarnos en el conocimiento de tu palabra, a ejercitarnos en el dominio propio, a ejercitarnos en la paciencia, a ejercitarnos en el amor, a ejercitarnos, Señor, en el gozo, para así alcanzar la estatura del varón perfecto. Ayúdanos a ejercitarnos. Esta mañana también quiero pedirte que bendigas nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. No te damos de lo que nos sobra, no te damos por necesidad, sino que te damos con gratitud, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén.